En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hoy estamos a lunes 21 de este último mes del año, de diciembre, de aquí 2020. Nos estamos aproximando muy rápidamente a nuestro gran cumpleaños de Jesús, este jueves, 24 de diciembre, a las 7 de la noche, hora Colombia. Vamos a tener, recordemos, un único cumpleaños de Jesús, nunca antes visto. Nuestro primer cumpleaños de Jesús de carácter mundial y seguramente será nuestro último, a lo mejor nuestro único. Por favor, invitemos a todos aquellos contactos, amigos que podamos tener a nuestro cumpleaños de Jesús. Y cuando hablamos acerca de el cumpleaños de Jesús, o mejor de aquella fecha que celebramos, como es el 24 de diciembre, que lo celebramos tradicionalmente, pero independiente de la fecha, lo importante es qué es lo que estamos celebrando. Pues el que Dios se haya hecho hombre, que el Verbo se hizo hombre, como así lo expresa Juan desde el primer capítulo del Evangelio que él escribió. Y estamos hablando de la encarnación, de Dios, el omnipotente Dios, el omnisciente Dios, nuestro Dios eterno, se hizo hombre, con todas las limitaciones que representa eso, el ser hombre. Esto es lo que llamamos entonces la encarnación. Muchos han escrito acerca de las maravillosas profecías del Antiguo Testamento que predicen la venida de Cristo. Las profecías acerca de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su muerte en la cruz, de su resurrección, todas las cuales fueron cumplidas de una manera maravillosamente, meticulosamente detalladas por Cristo, cuando Él finalmente vino. Todo esto se cumplió al pie de la letra. Ahora, yo sé que también han salido libros escritos o aquellos que hablan acerca de las profecías de este o de otro, cuyos nombres ni siquiera amerita de mi parte al menos siquiera mencionar su nombre. Hablan con tantas ambigüedades, hablan con tantas generalidades que casi cualquier cosa podría interpretarse de ellas. Sin embargo, en la palabra de Dios sí encontramos detalles de tiempo, de modo, de lugar, detalles tan meticulosos como dónde nacería, el lugar de su nacimiento, cómo sería, a través de una mujer, de una joven mujer, sería a través de una virgen, cosas demasiado detalladas, pero además cuya probabilidad pues básicamente es cero de que se cumpla. Otros pues escriben sobre la probabilidad matemática de que estos podrían haberse cumplido por casualidad o inclusive por manipulación humana, concluyendo que tales probabilidades eran tan increíblemente bajas que serían imposibles de cumplir. Pero aquí hay algo, ellas se cumplen definitivamente por el poder de Dios y porque Dios es omnisciente. Por ejemplo, Noé dio a entender, vamos entrando ya en materia, que de sus 3 hijos, recordemos, Sem, Cam y Jafet, entendemos ahí en Génesis capítulo 9 que su descendencia sería bendecida de una manera muy especial por medio de su hijo Sem. De sus 3 hijos, recordemos, Sem, Cam y Jafet. Y esto indicaría que el Salvador venidero pues sería pongámoslo un término, sería un semita, o sea, descendiente de Sem, y no sería un amita o un jafetita.
sino que sería un semita. Entonces hablemos acerca de probabilidades. Probabilidades acerca del nacimiento de Jesús, de que las profecías se cumplan. ¿Cuáles son las probabilidades? Y esto es algo muy importante, que es demasiado bíblico porque tiene que ver con los números que maneja la palabra de Dios. Vamos a ceñirnos literalmente a aquello que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿nosotros qué encontramos? Que sería una posibilidad de 1 sobre 3, la cual se cumpla, que se cumpliría por medio de uno de los descendientes de Noé. No vamos a irnos hasta Adán, que también podríamos hacerlo para hablar de todas las probabilidades, pero hablemos desde los tiempos de Noé, cuando no queda nadie sobre la faz de la tierra sino Noé y sus 3 hijos. Más tarde, pasemos un poco más adelante, varios años, Dios elegiría a Abraham de entre los descendientes de Sem. Bueno, ahí nos estamos saltando pues muchas generaciones, estamos aquí abreviando un poco. Entonces estaría Noé, estaría Sem. La probabilidad de que el Salvador naciera de Sem sería 1 sobre 3. A través de cuya descendencia pues vendría el que justificaría, el que redimiría el mundo. Y esto entendemos ahí en Génesis 9 y seguramente ahí alrededor del versículo 26. Pero vamos a hablar acerca de Abraham. Cuando Dios le dice ahí en Génesis 12, 3, recordemos, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces sería de un descendiente de Noé, un descendiente de Sem, que sería Abraham. Aunque no tenemos forma de saber exactamente cuántos semitas había en el mundo en ese momento, debió haber en ese instante o en ese tiempo, digamos, por lo menos 60,000 hombres. Porque ya hemos visto que pues han transcurrido varias generaciones. Porque nosotros sabemos que Sem, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, él tuvo 5 hijos. Y ya de ahí podemos trabajar unas cifras desde el punto de vista demográfico. No vamos a irnos a todo ello, pero hablemos acerca de esta cifra de 60,000. Entonces ya tenemos algo aquí. Sabemos entonces que la probabilidad que fue, digamos, que fuera la descendencia que nacería literalmente de Sem sería 1 en 3 en cuanto a la descendencia de Noé. Abraham, en los tiempos de Abraham podemos hablar acerca de 60,000 hijos de Sem, o sea, descendientes de Sem, unos 60,000. Juguemos entonces con esa cifra en aras, pues, a mirar todo este tema, las probabilidades. Abraham fue aproximadamente unas 10 generaciones después de Sem, y la mayoría de ellos vivieron cientos de años y tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Pero volvamos entonces a Abraham. Ya hacemos 1 en 3. Ya hacemos 1 en 200,000. 60,000. Pero la palabra de Dios da registro que Abraham tuvo 8 hijos. Claro, sabemos de Ismael, sabemos de Isaac, pero la palabra de Dios también nos dice que él tuvo hijos e hijas. Y tenemos registro bíblico de 8, literalmente. Entonces aquí podemos nosotros pues hablar desde el punto de vista de probabilidades. Si nosotros hablamos acerca de Noé, recordemos, la probabilidad es 1 sobre 3. Ya cuando hablamos de 10 generaciones después, cuando hablamos acerca, por ejemplo, de Abraham, podemos hablar de 1 sobre 60. Pero sabemos que Abraham tuvo 8 hijos. De los 8 hijos, Dios escogió a 1. Recordemos, a Isaac. Y así entonces vamos mirando 1 sobre 8.
1 en 3 sería la probabilidad. 1 en 60,000. 1 sobre 8. Tal como lo encontramos aquí, pues en la medida en la cual vamos viendo cronológica e históricamente todo esto. De Isaac tenemos registro que tuvo 2 hijos. ¿Recuerdan cómo se llamaban los hijos de Isaac? ¿Quién lo recuerda? Escríbelo por ahí en el chat. Vamos a revisarlo a ver cómo estamos nosotros en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Isaac. Bueno, Isaac tuvo a Jacob, pero también tuvo a Esaú. Recordemos, Esaú es Edom, de ahí nacen los edomitas. Esaú significa rojo. Bueno, los edomitas. Entonces ya sabemos que ahí podemos hablar de una probabilidad de 1 sobre 2. La probabilidad de que, pues, de que aquí naciera el Mesías, porque el pacto se cumpliría por medio de Isaac o de Jacob. Aquí está en Abraham, aquí está en Sem, aquí está Abraham, 10 generaciones después. Aquí entonces encontramos a Isaac y aquí encontramos pues a Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? Bueno, aquí interactuamos un poco. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Quién recuerda cuántos fueron los hijos de Jacob? Y de esos hijos que tuvo Jacob, ¿sobre cuál recayó el pacto donde vendría el descendiente, o mejor, sobre cuál de ellos vendría el descendiente del Salvador del mundo? Pues Jacob, bueno, si usted dijo 12, acertó. 1 sobre 12. Y si usted dijo Judá, también aceptó. Entonces Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales Judá fue el elegido. 1 sobre 12. Muchos años después, encontramos, ya para ir abreviando un poco el tema, o ir, más que abreviando, ir avanzando, encontramos que la tribu de Judá, pues había proliferado mucho y ocupaba una muy buena parte de la tierra prometida. Avancemos varios años, avancemos varios siglos. Podemos hablar de 200,000 hombres, pero de ellos Dios escogió a un joven pastor llamado, ¿cómo se llamaba? Un pastor de la tribu de Judá, a quien Dios llamó. Ya estamos hablando del inicio del tiempo de los reyes. Aquí estamos saltando una parte importante de la historia, pero vamos a ir avanzando ahí. Bueno, David. Viene el tiempo de los reyes. Pero recordemos quién fue el primer rey sobre Israel. No fue David, fue Saúl. Pero Saúl no era descendiente ¿de quién? Pues de Judá. Él no era descendiente de Judá. Él era de la tribu de Benjamín. Pero la bendición vendría y la profecía vendría literalmente a través de Judá. ¿Dado por quién? Por Jacob. Ustedes recuerdan lo que llamamos la bendición final de Jacob sobre cada uno de sus 12 hijos. Pues básicamente fue una bendición profética. Habla demasiado acerca de José, pero se refiere también a Judá. Por eso Jesús es el león de Judá. Pero miren, para hablar de las probabilidades, el rey era Saúl, de una tribu diferente. Entonces aquí podemos decir que hubiéramos tenido un cortocircuito frente a la profecía, que aquí se hubiera roto la profecía. Pero ¿qué encontramos? Saúl desechó a Dios, él menospreció a Dios, y por lo tanto Dios llamó a un joven. ¿Y ese joven de dónde era? ¿Cuál era la probabilidad que aquel joven, David, fuera el elegido por parte de Dios? Pues encontramos entonces, ya hablamos acerca de Judá, de 1
en 200,000. Estamos aquí, en este momento. Que ese pudo haber sido la población de los hombres que eran descendientes de Judá, que ocupaban una buena parte de la tierra prometida. Entonces Dios escogió a David. David tuvo muchos hijos. La palabra de Dios me dice que Dios eligió ¿a cuál de sus hijos? Recuerden. Bueno, aquí yo creo que estamos haciendo un recuento histórico, como un examen o una prueba, digámoslo así. Un relato histórico numérico. Todos estos números son bíblicos, pero este tema es muy, muy bíblico, por cierto. Pues David, ¿cuántos hijos tuvo David? Esa es la pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo David? Esta sí es una pregunta que requiere un poquito más de estudio, pero todo esto lo hallamos en la palabra de Dios. Bueno, porque requiere varios pasajes bíblicos y requiere que uno vaya pues sumando aquí y allá, vaya poniendo los nombres y demás. Algunos, por supuesto, van muriendo y demás, pero encontramos que él tuvo 19 hijos. Aquí vamos resumiendo el tema. 19 hijos tuvo David. De ellos, ¿a quién escogió Dios? Dios escogió a Salomón. Estamos viendo 1 en 19. Casi que se me está acabando el tablero aquí. Entonces, vamos a ir a hacer un alto en el camino. 1 sobre 19. Miren que aquí comenzamos con Noé. Y aquí estamos finalizando con David. Aquí estamos hablando acerca del pacto que Dios hizo con Noé y el pacto que Dios hizo con David. Entonces solamente vamos a ir a este rango. De este rango, desde Noé hasta David. Vamos a cambiar de color para ir ilustrando esto un poco más fácilmente. De aquí nosotros que vemos. Y ahí podemos deducir. Solamente en este rango. Miren que paramos aquí en David. De allí no continuamos. Bueno, cuando hablo de David, quiero decir aquí Salomón. Porque estamos hablando de 1 en 19, estamos hablando de la descendencia. La descendencia de Noé, pues Sem. La descendencia de David, que sería Salomón. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de la encarnación hasta David? ¿Y por qué nos detenemos aquí en David? Pudiendo seguir con todo esto hasta Jesús. Las probabilidades, porque aquí en el pacto davídico, que lo denominamos de esa manera, Dios le habla acerca de que su reino no tendría fin. Y hay una profecía concerniente, claro, a Salomón, pero que verdaderamente es concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Su reino no tendrá fin, su reino será eterno. Pero por supuesto, ¿quién se sentará en el trono eternamente? Será Cristo. Será nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos detenemos de aquí hasta aquí. ¿Qué hay que hacer entonces? Yo lo que tengo que hacer es multiplicar estas probabilidades. A aquellos que les gustan un poquito los números, a mí me gustan un poco los números. Uno tiene que multiplicar estas probabilidades porque eso es lo que requiere la ley de las probabilidades. La probabilidad de que el Salvador venidero, de quien se anunció, inclusive desde por acá atrás, desde Génesis 3, del momento en el cual el hombre cayó, pero no lo estamos considerando ni siquiera desde atrás, o si no el número sería pues inclusive mucho mayor. Nos estamos castigando aquí, y de una manera enorme, de que el Salvador venidero sea descendiente de una manera muy particular de Noé, de Sem y de quienes hemos aquí mirado, de Noé, de Sem, de Abraham, de Isaac,
de Jacob, de Judá, de David. Se calcula multiplicando todo esto, todas estas cifras, estos 7 números. Estos saben más o menos lo que me arroja. Esto me arroja una cifra bastante interesante. Vamos a tratar de escribirla por acá abajo. Es de 1. Vamos, ahora se las voy a mostrar. Vamos a escribirla aquí. O también es cifra la cual me estén entendiendo en aquellos países que utilizan el término en inglés, el término norteamericano, el término que utilizan en Estados Unidos, ¿no? Que es bien interesante. Es 1 en 3.000 millones. Esa es la probabilidad. O lo que llamaríamos en inglés ellos utilizan este término, 13 billones, que es el billón diferente al nuestro. Para que aquellos que están allá en Houston, un saludo a todo el ministerio de Houston, New Jersey, Miami, bueno, ahí tengo varios inclusive que hablan inglés. 13 billion, 13 billion, esa es la probabilidad. Probabilidad bastante absurda de la encarnación. Es la probabilidad de que se cumpla la profecía. Solo en cuanto a lo que concierne a la descendencia, eso que nos estamos abordando, el tema más importante de todos, que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de María. Por eso es que encontramos, pues, que esto no se trata simplemente de probabilidades, porque nos estamos acercando ya a lo absurdo, nos estamos acercando ya a algo que por probabilidad pues no tendría sentido. Podemos ir jugando con los números que dice la palabra de Dios, pero eso no es todo. Resultó que la Virgen María descendió de otro de los hijos de David, Natán. ¿Qué tal que nos fuéramos por ese lado también? Nos fuimos únicamente por este lado, porque es que la profecía también me habla acerca de una mujer, de una joven mujer, una doncella, que debería ser descendiente también de los hijos de Israel. Ella descendió concretamente de Natán, hijo de David. Mientras que José era descendiente literalmente de Salomón. Esto lo encontramos pues en Lucas 3 y en Mateo 2. Lucas 3, 23 al 31 y Mateo 2 del 7 al 16. Les doy solamente la referencia. Ahora, sin embargo, encontramos nosotros. En lugar de un individuo, Dios especificó a través de su profeta Miqueas que cierta aldea de Judá sería donde el Salvador prometió finalmente que vendría al mundo. Recuerda Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, una población pequeña frente a todo lo que concernía toda aquella región y todo ese sector de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En esto yo no quiero menospreciar ni mirar con desdén a aquellos profetas modernos o profetas que han salido que hablan que aquí, que allá. Pero es que hablan tan gaseoso, es que hablan tan general que cualquier circunstancia se podría adaptar. Esos son como los que hoy leen una cosa y la otra y no sé cómo se llaman, pitonizas, brujos y demás, que van leyendo y que dicen, usted está muy adolorida. Pues, ¿qué mujer no está dolorida hoy en día con tanto maltrato y con tanto salvaje que hay allá afuera?
Ay, me dijo cómo está viendo yo. No, pero la palabra de Dios es demasiado clara. Belén era una pequeña ciudad bastante insignificante, pero Dios la eligió. Desde Miqueas 5:2. Si hubiéramos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos y se calcula 100 pueblos y aldeas en Judá en ese momento, entonces la probabilidad humana de que Cristo saliera de Belén sería humanamente imposible si es que multiplicamos todo esto, porque literalmente la probabilidad con solamente la locación sería de 1 en 100, más o menos. La combinación de todos estos números o de todas las probabilidades individuales que hemos visto y luego la probabilidad en general que hemos mencionado anteriormente daría un resultado, pues una probabilidad enorme. Una probabilidad, ahora sí. Pues sigamos entonces, ya que estamos en esto. Si estamos hablando de 13, o más bien de 13,000, pues imagínense, ya estaríamos nosotros hablando, multiplicado esto por 100, bueno, no lo voy a escribir aquí en cuanto a lo que concierne la aldea, o sea, la profecía de Miqueas, literalmente, que aquí hemos visto, que se da con lujo de detalles. Pues no solamente tiene que ver con descendencia, tiene que ver también con lugares. Pues daría más de 1 billón, el caso nuestro. Concretamente 1.3 billones. 1 en 1 billón. O lo que llamarían los americanos. 1 en 1 trillón. Aquí lo vemos. 1 en 1 billón. O como dicen ustedes ahí en Estados Unidos, 1 in 1 trillion. Esa es la posibilidad. Ya estamos hablando pues de cifras absurdas. Esa es la probabilidad de la encarnación. Esa es la probabilidad de que se cumpla Juan, capítulo 1. Pues ya que ya raya pues con lo absurdo. La única conclusión entonces es que todas estas profecías, así como su cumplimiento en Cristo, vinieron en última instancia y única de Dios mismo. Y sin embargo, algunos podríamos decir que esta probabilidad puede haber ocurrido de forma natural, puede haber ocurrido, pero son probabilidades. Pero, ¿qué vemos nosotros? No, todo esto obviamente no tiene ningún sentido. Aquí podemos hablar de tantas cosas más. Aquí inclusive pues podemos mencionar qué pasa con esa profecía que tiene que ver con las salidas que son desde el principio hasta la eternidad. ¿Qué pasa con aquella profecía del nacimiento virginal que fue profetizado hace más de medio milenio antes del cumplimiento de su cumplimiento, concretamente 700 años, la profecía de Isaías 7:14? ¿Cuál es la probabilidad de que nazca de una virgen? Aquí podemos ir supliendo números, irnos acompañando. En el mundo seguramente hemos tenido a lo largo de la historia 40,000 millones de nacimientos normales. En toda la historia de la humanidad, 40,000. ¿Cuál es la probabilidad de que justo una de ellas sea un nacimiento por medio de una virgen? Sería 1 en 40,000 millones. A esto tenemos que añadirle las cifras que ya hemos aquí pues movido. Ya son cifras que quizás no caben en la cabeza. Una cosa interesante, una cosa pues ya maravillosa. ¿Cuáles son las probabilidades entonces del Emmanuel, que Dios sea con nosotros? Este es un hecho asombroso lo que encontramos. Este niño maravilloso, este Hijo de Dios, es también, como dice su palabra, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, además de ser admirable y de ser consejero. El milagro más poderoso de todos es la encarnación de Dios, del Dios poderoso aquí en carne humana, que fue predicho hace mucho tiempo en todas las profecías
haciendo posible el más maravilloso de todos los dones, que es el de la salvación eterna, para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Cuál es la probabilidad de que usted sea salvo? La probabilidad es 1 en 2. O usted le acepta o usted le rechaza. ¿Cuál es la probabilidad de usted experimentar la vida abundante de Cristo en su vida, en usted? Usted la acepta o usted le rechaza. Pero esto ya no son probabilidades, estas son decisiones. Y es su decisión el aceptar o no al Cristo que siendo verbo vino y se hizo hombre. Acércanos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, todo esto es, Señor, evidencia que tú no eres un Dios de probabilidades. Tú eres el Dios poderoso, el Dios omnisciente. ¿Cómo negarte a ti? ¿Cómo desconocerte a ti, Señor? Pero, Señor, ahí está tu omnisciencia. Ahí está, oh Dios, tu omnipresencia, tu sapiencia, Dios, que es eterna, tu poder, que es eterno, pero especialmente tu amor, tu eterno amor, mi Señor. Y hoy no hay probabilidades entre la vida y la muerte. Hoy es una decisión. Y es la decisión de mi corazón de aceptarte o de rechazarte. De decirte sí, Señor. Nace en mi vida, nace en mi corazón. O decirte, Señor, no quiero, oh Dios. Y es mi decisión. Ya no son probabilidades, son decisiones de vida eterna, de vida abundante, o de vivir separado de Dios, de seguir separando a Dios de mi vida. ¿Cuál es su decisión? Es momento entonces decirle a Dios que sí. Y si usted nunca recibió a Cristo en su vida, dígale, Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo a ti, Dios poderoso, Dios maravilloso, Dios lleno de amor. Perdóname, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Bienvenido seas tú a mi vida hoy y siempre. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a seguir compartiendo todo esto que calienta nuestro corazón. ¿A quien abre los cielos? No olvidemos el jueves, ahora este jueves, 8 de la noche. Va a ser 7 de la noche, hora Colombia. Este jueves, 7 de la noche, hora Colombia, nuestro gran cumpleaños de Jesús. Ese día no vamos a tener ningún otro programa, sino todos centrados en nuestro gran cumpleaños de Jesús. Algo nunca antes visto. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.